Lo que tuvisteis la semana pasada, he comenzado una serie sobre, digamos, la escatología y la doctrina de los últimos tiempos. Cuando hablamos de escatología, lo comenté la semana pasada, cuando hablamos de escatología, a los evangélicos nos encanta poner nombres raros. No sé por qué, nos gusta poner nombres raros a todos, ¿no? Cuando tú hablas, por ejemplo, dice la neumatología, Instituto de la Neumatología, eso será alguna enfermedad o algún médico, y la neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. ¿Y por qué se pone eso, no? Y cuando se habla de soteriología, dice la soteriología, ¿eso qué es? La soteriología, pues la doctrina de la salvación. O sea que nos encanta poner, no es como si fuésemos poner nombres raros, ¿no? Pues la escatología es lo mismo, es un nombre que se pone ahí, pero realmente es sencillo, es la doctrina de las últimas cosas, de los últimos tiempos, de las cosas últimas que van a ocurrir. La semana pasada comencé acerca de una introducción a lo que es la escatología y también estuvimos hablando de la que siempre comienza la escatología, la buena escatología, hablamos de las cosas que van a ocurrir, siempre comienza con la muerte. Siempre comienza con la muerte, después desarrolla otros temas que iremos viendo, pero siempre comienza con la muerte, porque la muerte forma parte del ciclo vital del ser humano. Y hay preguntas que desde siempre, desde que el hombre es hombre, siempre se ha hecho. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Qué es la muerte? ¿Y qué significa la muerte para el creyente? Y eso lo vimos la semana pasada. La semana pasada hicimos una pequeña introducción a la escatología e intenté contestar con la Biblia por delante a estas tres preguntas. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Qué es la muerte? ¿Y qué significa la muerte para el creyente? Estas son preguntas trascendentes, hermanos. Estas no son preguntas del niño pequeño, aunque también los niños pequeños lo hacen, También los niños pequeños, muchas veces los niños pequeños van por encima de nosotros. Y muchas veces los niños pequeños dicen, ¿y por qué tenemos que morir? ¿Y dónde vamos a ir cuando muramos? Te lo dicen los niños, mis hijas me lo decían también a mí. Durante muchísimos siglos, la Iglesia cristiana siempre ha expuesto, siempre ha enseñado también acerca de la muerte. Hoy, en los últimos tiempos no. Hay un modo de vida hoy en día que nos gusta tanto hablar de la vida, nos encanta la vida, que como que hablar de la muerte como que no está de moda, ¿no? Incluso hablar de la vejez. ¿Quién quiere hablar hoy de la vejez? Nadie quiere hablar de la vejez. Sin embargo, la vejez forma parte de la vida y tenemos que ver que en las diversas etapas que tenemos que llegar bien a la vejez. Y la muerte pasa igual. La muerte forma parte de la vida y tenemos que hablar de la muerte sin ningún tipo de... porque la Biblia nos enseña también acerca de la muerte. Por eso es importante ver lo que la Escritura, como vimos la semana pasada, nos habla acerca de la muerte. Ahora bien, vimos acerca de la muerte, pero ¿qué ocurre después de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Cuál es nuestro destino después de la muerte? Si es que hay algún destino. Mirad lo que dice en Job, capítulo 14, versículo 14, la primera parte. Job, capítulo 14, versículo 14, la primera parte dice: si el hombre muriere, volverá a vivir. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Esta es una pregunta importante. Esta no es una pregunta de ¿qué pasa si el Betis le gana al Sevilla? Esa pregunta es muy importante, pero no tan importante, ¿no? ¿Qué pasa si voy a la playa y me quemo un poquito con el sol? Es una pregunta también muy importante, pero tampoco es tan importante. Ahora, esta pregunta que está diciendo aquí Hobbes es tremendamente importante. Si el hombre muriere, volverá a vivir, porque de aquí depende todo. Si vamos a algún sitio o no hay nada después de la muerte. Por lo tanto, es importante que nosotros como cristianos veamos, como cristianos y como no cristianos, el tema de la muerte incluye a todo el mundo, porque todo el mundo está destinado a morir. Y el tema de la inmortalidad, que va a ocurrir después de la muerte, también es algo que a todo el mundo le debe de importar saber si hay un destino o no hay un destino. Y es muy pertinente la pregunta que encontramos aquí de Job: si el hombre muriere, volverá a vivir. La Biblia, hermano, a mí me encanta la Biblia, como lo sabéis, porque lo he dicho en multitud, igual que a ti, multitud de veces. La Biblia es muy clara. Es verdad que hay algunos asuntos que tenemos que pasar tiempo para discernirlos,
para estudiarlo, porque no está tan claro. Pero en el asunto de la vida después de la muerte, en el asunto de la inmortalidad, la Biblia es muy clara, y la Biblia nos dice que hay un más allá, y nos dice dos cosas importantes que hay con respecto al más allá, y es que hay un infierno y hay un cielo. Es lo que nos dice la Escritura. Hay un destino, pues. Ese destino para uno será el infierno y para otro será el cielo. Mirad lo que dice en Lucas capítulo 10, versículo 20. Porque no os regocijaréis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestra vida y vuestros nombres están escritos en los cielos. Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna, en los cielos. Y Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Todos estos textos que he leído y muchísimos más que aparecen en la Escritura nos hablan del cielo, nos hablan de una de las partes de la eternidad donde vamos a ir los que hemos creído en Cristo, el cielo. Pero fijaos también ahora en estos textos. Mateo capítulo 5, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo delante de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este texto es interesante. Este texto, desafortunadamente, durante un tiempo, sobre todo en la Edad Media, se interpretó literalmente. Es decir, en la Edad Media hubo personas que se quitaron el ojo, que se cortaron una mano, hubo algunos que se quitó los testículos, porque pensaba que eso es lo que decía Jesús. Pero aquí Jesús no está diciendo eso. Jesús no está hablando literalmente. Jesús está hablando, es una figura retórica, como otra figura que Jesús usa. Lo que Jesús está enseñando aquí en el contexto del pasaje es que uno debe estar dispuesto a sacrificar algunas cosas en pos de la obediencia a Dios. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar a veces nuestra comunidad, a veces nuestros derechos, a veces nuestros intereses en pos de obedecer siempre al Señor. En Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temamos a los que matan el cuerpo. No temamos a los que matan el cuerpo, sino aquel, como dice Jesús, aquel que puede destruir, es decir, el diablo, el pecado, que puede destruir nuestra alma. Es interesante, porque una de las cosas que a mí me llama la atención, y supongo que también, una de las cosas que llama la atención es, siempre me ha sorprendido cómo los cristianos, cuando iban a los circos romanos, cantaban. Siempre me ha sorprendido cuando sacaban a los leones, a los gladiadores, y los mataban en los circos, como los cristianos que eran mártires. La palabra mártir es una palabra que tiene que ver también con la palabra testigo. Eran testigos también. Y eran testigos de la muerte del Señor, pero estaban ellos cantando. Dicen: ¿cómo alguien puede cantar cuando lo matan? ¿Cómo alguien puede cantar adorando al Señor cuando un león le está clavando sus zarpas o lo está comiendo? Pues eso es lo que hacían los cristianos, pero no solamente en aquel tiempo. Hoy en día sigue habiendo, cada día matan a cristianos. Es la gran noticia que se oculta. Cada día matan a cristianos. Cada día hay personas que por su fe, en la India, en países islámicos, en otros lugares, los matan simplemente porque son cristianos. No trafican con droga, no trafican con niños, no trafican con armas, no hacen daño, solamente porque son cristianos, y los matan. Y siguen adorando al Señor, y siguen cantando, y dando la gloria al Señor, a pesar de que gracias, campeón, a pesar de que nos matan. Por eso dice Jesús: no temed a los que os matan, sino a aquellos que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En Mateo capítulo 23, versículo 33, Jesús le dice a los fariseos: serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es decir, todos estos textos que he leído también tienen que ver con el infierno. Los textos que he leído antes tienen que ver con el cielo, y estos textos, y hay más, tienen que ver también con el infierno. La Biblia, hermano,
Solamente nos enseñan dos testigos. Y además nos dice una cosa que es importantísima, dos testigos que son eternos. Por lo tanto, es importante que por lo menos paremos a pensar de vez en cuando a dónde voy. En octubre, Dios mediante, Charlie y yo vamos a ir a Houston otra vez. Vamos a ir a Houston a ver a nuestra hija, a nuestro nieto y tal. Hace poco han estado, pero vamos a ir en octubre. Ayer se han sacado los billetes. Entonces, un mes y pico antes ya hemos sacado los billetes para ir a Houston. Ya sabemos la compañía con la que vamos a ir, las dos compañías. Sabemos el tiempo que tenemos que coger el AVE, tenemos que estar una noche en un hotel en Madrid, tenemos que coger después el avión temprano para ir a Houston. Vamos a parar después en Miami durante varias horas para coger otro vuelo para ir a Houston. Lo tenemos ya preparado. Estamos ya preparados para eso. ¿Cuánto más tenemos que estar preparados y saber un poco cuál va a ser nuestro destino final? Porque creo que es muy importante que sepamos realmente a dónde vamos a ir. Después no solamente decir vamos a morir, claro, eso es la verdad, una verdad que está ahí. Pero ¿dónde vamos a ir después de la muerte? Y la Biblia nos dice que después de la muerte hay vida, está la inmortalidad. Y hay dos destinos. Una es el infierno, es decir, todo lo que es infierno es la separación de Dios. Y hay otro destino que es el cielo. El cielo es de la presencia de Dios. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que estar realmente viendo a dónde vamos a estar. Pero aparte de lo que dice la Biblia, la arqueología, la antropología, la historia, etcétera, demuestra que el ser humano siempre ha pensado en el más allá. Siempre. Los egipcios querían el más allá. Es interesante, los egipcios construían esas grandes pirámides y todo su estilo de vida tenía que ver con lo que iba a pasar después. Y toda su vida era, de hecho, fijaros que construían las pirámides y los grandes reyes lo enterraban en las pirámides con su séquito, con los criados, con los hijos. Es decir, lo enterraban allí vivo porque después iban a ser ellos lo que iban a ser los servidores del faraón de turno. Eso es algo realmente tremendo, ¿no? Y llevaban la miel, llevaban la comida, llevaban todo allí para después, cuando se despertaran en el más allá, pues poder tener la comida, las riquezas, y llevaban el oro, etc. Y tú dices, pero estaba ahí, eso estaba ahí, innato en el ser humano, de que iba a haber, después de la muerte iba a haber la vida. Los indios americanos creían también en la vida futura, en el magnitud, en el gran espíritu. Es verdad que el concepto de la vida después de la muerte variaba entre algunas tribus y algunas naciones americanas, pero la mayoría de ellos creían en una vida después de la muerte. Los babilonios, los persas, los romanos, los griegos, etcétera, 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 creían en la vida después de la muerte. ¿De dónde viene esta idea de que haya vida después de la muerte? ¿De dónde viene esta idea de una vida eterna, de la inmortalidad? ¿De dónde viene esta idea que prácticamente todas las culturas, en la India, en Babilonia, en sitios muy distantes de la tierra, en épocas diferentes, cómo la gente intuía, sabía que había una vida después de la muerte? Es interesante porque fijaros que durante mucho tiempo se pensaba, bueno, que eso no era normal, sobre todo de gente que no cree en Dios, que eso no es posible, que no haya vida después de la muerte, que esos son cuentos chinos, son cuentos para meter miedo, etcétera, etcétera, algo que todos sabemos. Pero durante siglos también ha habido casos extraordinarios de personas que han contado que han muerto de la muerte. Eso está documentado durante siglos. Personas que han dicho que han vuelto, han tenido una experiencia cercana a la muerte, pero después han vuelto a la muerte, han vuelto de la muerte. En los últimos años, esa creencia, esa ciencia, por decirlo de alguna forma, cada vez es más importante. Cada vez hay más gente, más médicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, que creen o han tenido experiencia con sus pacientes de gente que han vuelto, se supone, de la muerte a la vida. Uno de estos doctores es ese hombre, el doctor Manuel Sanz Segarra. No sé si habéis leído algo de él o habéis escuchado en la radio, en la televisión. Que también está jubilado, ya no es médico, o sea, ya no está jubilado de su trabajo.
Este hombre escribió este libro, que ha sido uno de los libros más vendidos en este tiempo, Vida después de la vida. Este hombre no es cristiano, tengo que decirlo. No dice que no, digamos, este hombre es agnóstico. No sabe si realmente Dios existe o no, pero él cuenta en este libro, como científico, como médico, algunas experiencias que él tuvo y en este sentido de ver personas que después de la muerte pues volvieron a la vida. Hay un pasaje en el capítulo 22, en la introducción, que dice él: un día, durante una guardia del servicio de urgencias de cirugía, mi vida dio un giro inesperado. Tuve la experiencia de reanimar a un paciente que había sufrido una muerte clínica a consecuencia de un grave accidente de circulación. Después de operarlo y de que evolucionara correctamente, el paciente compartió conmigo la experiencia que había vivido durante ese periodo crítico. Sus explicaciones me llevaron a investigar más a fondo las experiencias cercanas a la muerte y a aprender sobre ello. Estudié la obra de expertos en el campo como Elizabeth Kubler-Ross, Raymond Moody, Eben Alexander y Melvin Boss, entre otros, y me reuní con profesionales de diversas disciplinas, neurólogos, psiquiatras y psicólogos, para comprender mejor estos fenómenos. Este encuentro cambió mi perspectiva sobre la vida y la muerte. Me hizo cuestionar mis creencias previas y me llevó a explorar áreas de la medicina y la conciencia que antes no había considerado. Comencé a ver que había más en nuestra existencia de lo que se puede explicar a través del método científico cartesiano y newtoniano. La experiencia cercana a la muerte de mi paciente me mostró que hay aspectos de nuestra conciencia que trascienden nuestra existencia física. Esto me llevó a explorar conceptos como la supraconciencia o conciencia no local. A medida que profundizaba en mi investigación, me daba cuenta de que estas experiencias no eran tan raras como pensaba. Muchas personas han informado de vivencias similares. Son miles los casos publicados y hay una creciente base de investigación científica que respalda la validez de estos testimonios. Y después dice: este proceso transformó radicalmente mi perspectiva sobre la existencia. Antes veía la muerte como el fin absoluto, siguiendo la lógica materialista y la segunda ley de la termodinámica. Sin embargo, ahora entiendo que nuestra realidad existencial es eterna y va más allá de nuestro cuerpo y nuestra mente. Esto es interesante, lo dice un médico, un científico. Este hombre no sabe si realmente va a haber un alma después, no sabe, él está hablando de la conciencia. Pero este hombre con su vida le cambió con aquella situación que le provocó que uno de sus enfermos, que había operado, le contó su experiencia y cuenta historias, no lo voy a contar ahora, pero cuenta historias de personas que volvieron a la muerte. Durante siglos eso ha ocurrido. Lo que pasa es que durante mucho tiempo se pensaba que eso era brujería, que eso era, en fin, pero sigue pasando, y hoy en día la ciencia se está ocupando de eso. Yo he leído uno de los libros que habla de Raymond Moody, La vida después de la muerte, y también habla de muchos ejemplos. Hace poco estaba leyendo un libro ¿Qué ocurre después de la inmortalidad? Y también estaba hablando de casos de personas que cuentan cosas después que vivieron después de la muerte y volvieron. ¿De dónde le viene a la gente, hermanos y hermanas, de dónde viene a la gente esta intuición de esta cosa, de que va a haber vida después de la muerte? ¿De dónde viene a la gente el concepto de la inmortalidad? Pues te lo voy a decir. Del mismo corazón de Dios. Del mismo corazón de Dios. La Biblia nos dice con toda su autoridad en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice: Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Me encanta. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es decir, Dios ha puesto un germen, un principio, una idea, nos ha dado la eternidad. La eternidad lo ha hecho Él, y el hombre no va a descansar, como decía también Agustín, el hombre no va a descansar hasta que encuentre su propósito en Dios. Así que fijaros, ¿por qué el ser humano vive obsesionado? Siempre ha existido esa idea de que hay vida después de la muerte, porque Dios ha puesto eternidad, hermanos, eternidad en el corazón del ser humano. De ahí viene la creencia de la inmortalidad.
De ahí viene la creencia de que hay una vida después de la muerte, porque Dios ha puesto la simiente de la eternidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora bien, la pregunta es, si el alma es inmortal, que lo es, si el alma es inmortal, déjame decirte algo. Cualquier persona que lea la Biblia, si lo lee digamos, como objetivamente, como un libro, no quiere decir que lo lea como, si hay personas que no creen, que lo lean como el libro de Dios. Supongo que es un libro simplemente de literatura, y que tú lees. Ninguna persona leyendo la Biblia puede decir que la Biblia no enseña nada acerca de la inmortalidad. Y esa persona, cuando termine la Biblia, tiene que decir: la Biblia habla de la vida eterna. Después tú podrás creer o no podrás creer, pero la Biblia habla, además habla de una forma clarísima acerca de la vida eterna. ¿Es inmortal el alma humana? Sí, es inmortal el alma humana. Y tenemos que llegar a esa conclusión solamente con la lectura, y si no es suficiente la lectura de la Biblia, con la historia, con la antropología, la historia del hombre, con las cosas que hay acerca de las culturas diversas que enseñan la vida después de la muerte, etc. Ahora, déjame decirte algunos motivos, algunas razones por las que hay gente que no cree en la inmortalidad. Y esto es importante que lo sepamos, porque hay personas que no creen en la vida eterna, que no creen en la inmortalidad. En primer lugar, tengo que decir que hay personas que no creen en la vida eterna, porque el concepto de la vida eterna para muchos es: estamos aquí de paso, estamos aquí. Algo nos ha creado, el Big Bang, una explosión, lo que sea, un germen, algo nos ha creado y estamos aquí. Vivimos el tiempo que estamos. Vivimos 50, 60, 70, 2 años, el tiempo que vivimos, y después de la muerte no hay absolutamente nada. Esto es el concepto materialista de la muerte, este es el concepto ateo de la muerte, ¿no? Este es el concepto, incluso a veces de los propios agnósticos, ¿no? Que no saben si Dios existe o no. ¿Qué pasa cuando morimos? No pasa nada, porque desaparecemos. Nuestros cuerpos van a la tumba, ahí desaparece, queda otro hueso, con el tiempo también van a desaparecer, o si nos queman, nos incineran y se acabó. No hay vida después de la muerte. Este es un concepto respetable, como todos. Es un concepto de que no hay nada, absolutamente nada después de la muerte. Y hay gente que lo piensa. Ahora, déjame decirte que esto también es un asunto de fe. Cuando tú hablas con personas así, con personas, digamos, que te dan ese argumento, y dices: no hay vida después de la muerte, es que vosotros los cristianos decís que hay vida después de la muerte. A ver, enséñame uno que haya resucitado. Eso normalmente siempre te dicen eso. Enséñame a uno que haya resucitado. Tú no vas a decir: yo conozco a uno, y no a uno, conozco a varios que han resucitado. Conozco a un Jesús que resucitó, y conozco a varios personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que resucitaron. Pero claro, cuando no creen en la Biblia, tampoco le puedes dar esa interpretación, pues no te van a entender. Entonces te dicen: bueno, muéstrame a alguien que haya resucitado. Y claro, tú dices: yo no te puedo mostrar a alguien que haya resucitado en ese sentido, pero muéstrame tú también que después de la muerte no existe nada. Muéstrame también tú. Eso es un asunto de fe. Lo mismo que los cristianos tenemos fe de que va a haber una vida inmortal, cuando aquellos dicen no hay nada después de la muerte, también es un asunto de fe. Nadie puede pontificar sobre eso, porque no hay manera de pontificar sobre eso. No hay manera de realmente eso. Si tú crees que la vida no hay nada, eso es fe. Eso es fe. Es fe de que no existe nada. Y nosotros creemos que sí existe algo, que existe una vida. Y tenemos evidencias también en la propia palabra. Por tanto, hay gente que piensa que después de la muerte no hay absolutamente nada. El vivo al hoyo, ¿cómo es? El vivo al hoyo y el muerto al hoyo. Se acabó, no hay absolutamente nada. Hay personas que piensan de que solo Dios es inmortal, por lo tanto los seres humanos no somos inmortales, solamente Dios. Mira lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16. 1 Timoteo, Pablillo, cuando puedas ponme el repetido, por favor. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Y mira lo que dice.
Hace Pablo. Mira, dice Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y imperio sempiterno. Amén. Fijaros que está diciendo aquí, Dios es el único que tiene inmortalidad. Dios es el único que tiene inmortalidad. Dios es el único que tiene inmortalidad. Por lo tanto, aquellos que dicen que solamente Dios es inmortal, efectivamente tienen razón. Tienen razón. O sea, Dios es el único que tiene inmortalidad. Y en eso la Biblia lo dice de una forma contundente. Solo Dios es inmortal, porque solo Dios tiene principio y final. Por lo tanto, Dios es inmortal, nosotros no. En ese sentido, nosotros no somos inmortales. ¿Por qué? Porque tenemos un principio. Dios nos ha creado, a Dios no lo ha creado nadie. Si a Dios lo hubiese creado alguien, no sería Dios. Es una contradicción, no sería Dios. A Dios, si Dios nos ha creado a nosotros, efectivamente. En ese sentido no somos inmortales. Pero sí somos inmortales porque Dios, en su benevolencia, en su bondad, en su misericordia, en su soberanía, nos ha dicho que después de la muerte vamos a tener una vida eterna. Es decir, Dios es inmortal, pero Dios nos ha dado a nosotros el don de la inmortalidad. Nos ha regalado la inmortalidad también. Es algo que Él ha hecho con nosotros. Es el único que realmente es inmortal en el sentido que no tiene ni principio ni fin. Nosotros no tenemos un principio, pero tampoco tenemos un final, porque Dios nos ha hecho. Nos ha dado la eternidad. Por lo tanto, ese argumento de que solo Dios es inmortal, pues y no puede haber inmortalidad, es un sí y un no. Efectivamente, Dios es inmortal, pero Dios nos ha regalado también, en su sabiduría, nos ha regalado la inmortalidad a los seres humanos, a los hombres y mujeres. Hay otro argumento que dicen, hay personas que dicen que el Antiguo Testamento no enseña acerca de la inmortalidad, que eso es una enseñanza del Nuevo Testamento. Pues muy bien, déjame decirte, yo no sé qué Antiguo Testamento leen estas personas, porque el Antiguo Testamento está lleno de enseñanza de la inmortalidad, de la vida después de la muerte. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. El Salmo 16, versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por cierto, déjame deciros que este Salmo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, este Salmo es citado varias veces en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a la resurrección de Jesús. Haciendo referencia a esa resurrección de Jesús. El Salmo 23, versículo 6, que todos sabéis, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová, de Dios, moraré por largos días. En 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podréis no hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. La semana pasada compartí que este es un texto muy importante, nos habla de David. Cuando David pecó con Betsabé, nació el niño se puso enfermo y David se puso a ayunar durante una semana, ayunando delante de Dios para que el niño viviera. Él no comió, no bebió, no durmió, estaba como loco. Y el chiquillo murió. Y los criados estaban diciendo, si estaba así cuando estaba muerto, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Se va a dar chocazo en la pared. Y sin embargo, cuando pasó eso, cuando murió su hijo, se levantó, se lavó, empezó a comer y su vida también. Y los criados se quedaron, si antes estaba vivo, estaba ahora, y sin embargo, ¿por qué? Y él dijo estas palabras proféticas, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Ya no puedo hacer nada. ¿Podría hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto es un canto también. Esto también está diciendo, mi hijo no va a poder volver, pero yo voy a ir a él. Yo un día lo veré. Yo un día estaré también con mi hijo. Y en Job, en el capítulo 19, versículo 25, Job, capítulo 19, versículo 25, dice así. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Es interesante lo que Job está diciendo.
Job está pasándolo mal, como todos sabéis, han muerto sus hijos, se ha hecho una enfermedad, ha entrado en su piel, su mujer no quiere saber nada con él, ha pasado de ser inmensamente rico a ser inmensamente pobre, una tragedia, es cierto. Y sin embargo, este hombre que estaba batallando con el sufrimiento, con el dolor, este hombre dice, yo sé, una seguridad en su vida, en su corazón, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshechas, de derrota, de acabarse esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, me encanta, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, me encanta. Porque Job tenía también la seguridad, la certeza de que iba a ver también a Dios después de la muerte. Fijaros que estos son textos, no quería hablar más del Antiguo Testamento, de textos que nos hablan acerca de la vida después de la muerte. Yo he tenido ocasión, por mi trabajo pastoral, he tenido ocasión en ocasiones, en muchas ocasiones directamente, porque son muchos años, de acompañar, de estar con personas que han muerto, y estar con ellos en los últimos días, en los últimos momentos. En algunas ocasiones he estado en el mismo hospital o en la misma casa cuando han muerto. Y tengo que decir, hermanos, que no recuerdo nunca a un creyente que esté a punto de morir, que esté enfadado con Dios. No recuerdo a un creyente que haya maldecido a Dios porque estaba al revés. Lo que yo recuerdo en mi vida de personas que han estado a punto de morir son que tenían la seguridad, la esperanza de que iban a estar con el Señor cuando le acabase. Recuerdo, alguna vez lo he contado, recuerdo una experiencia en Utrera de una persona un muchacho que se había convertido, había conocido a Cristo, pero había tenido el SIDA. Había tenido el SIDA por una aguja, se infectó con una aguja. Y estuvo varios años en la iglesia. Yo lo bauticé, Pepe Reyes, chico introvertido, calladito. Y al cabo de algunos años, pues ya la enfermedad estaba haciendo el trago en él y se iba. Y yo recuerdo que fui a su casa, él estaba en la cama, estaba lleno de llagas, y estaba en la cama, y me acerqué a él, estuve hablando con él, orando con él, y de pronto me dice, Pedro, ¿qué? Me acerqué a él y me decía, yo soy la resolución, mira. No me entero, Pepe, yo soy la resolución, la vida. Pero dice, Pepe, ¿me estás diciendo que cuando tú te vayas con el Señor en el cementerio, en la tumba, ponga yo soy la resurrección y la vida? Palabras de Jesús. Y me dice, sí. Y quería que en su lápida pusiera yo soy la resurrección y la vida. Se estaba muriendo. De hecho, se murió al poco tiempo. Me fui y esa misma noche yo soy la resurrección. Y soy a la familia. Le dije a la familia, él me ha dicho que quiere que ponga en su lápida Juan 14, yo soy la resurrección y la vida. Recuerdo en otra ocasión, hermanos, que me invitaron a predicar a una iglesia, que había un hermano Sebastián, que tenía un cáncer terminal, iba a la muerte. Había estado batallando, pero además fue un cáncer galopante. El hombre ya tenía 70 y pico de años, creo recordar. Y recuerdo que lo que no recuerdo ni si fue antes o después del culto, yo estaba en una pared, estaba más o menos en una pared, se me acercó él, me abrazó y me dice, Pedro, yo lo conocía desde hace muchos años, había sido enfermero, había sido responsable de la iglesia, y él me dijo, sonriendo, y él me dijo, yo sé que voy con el Señor, y estoy deseando irme, y tú te quedas pasmado, tú te quedas diciendo, este hombre sabe que va a morir
y sonriendo les estoy deseando y me dice, o estamos locos perdidos, o aquí se ha tomado aguardiente, o ¿qué ocurre? ¿Cómo una persona puede decir, estoy deseando cuando sabe que va a dejar a su mujer, a su familia, ya había descubierto, es verdad que vivía ya 70 y pico de años, tiene una vida hecha, pero estaba deseando irse con el Señor? Tú eso no lo ves en el mundo, tú eso no lo ves en la mayoría de las personas. También lo ven, hay personas que no son creyentes y contemplan la muerte con serenidad, las cosas como son. Pero la mayoría de las veces que yo he visto a creyentes que le tocaba la cita con el Señor, de irse, lo han hecho con ese gozo. No estoy diciendo que cantaran sevillana, no estoy diciendo que ¡ole, que me voy! No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que vivían, sabían y tenían la esperanza, la seguridad, la paz que solamente Dios puede dar en ese momento. Por lo tanto, por supuesto que el Antiguo Testamento le enseña acerca de la muerte, claro que le enseña acerca de la vida después de la muerte. Otra prueba importante sobre la existencia de la inmortalidad es la prohibición que a mí me parece muy importante, no sé a ti, la prohibición del Antiguo Testamento de consultar a los espíritus de los muertos. Y tú podrás decir, ¿qué tiene que ver esto con la inmortalidad? Pero para mí es muy importante. Mirad lo que dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 11. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 11. Dice así: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, y quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Fijaos que el Señor le está diciendo, yo le estoy diciendo a los judíos, ya vais a cruzar la tierra prometida, ya vais a entrar a la tierra prometida. ¿Qué pasa en la tierra prometida? Que las tribus que vivían allí, la gente que vivía allí, pues hacían este tipo de cosas. La historia siempre nos habla de cosas así, de personas que daban a su hijo, como una invocación a los dioses, algo tremendo. La adivinación, la hechicería, la adivinación, etcétera, ¿no? Pero fijaos que dice, ni quien consulte a los muertos, ni quien, este es un dato importante, independientemente de lo que creamos acerca o no creamos de ese tipo de cosas, nos dice que una prohibición de parte de Dios que la gente no consultaran a los muertos. Y en Isaías capítulo 8, versículo 19, leemos, Isaías capítulo 8, versículo 19, dice: y si os dijeren, preguntad por los encantadores y los adivinos, que susurran hablando a responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es decir, hermano, uno de los argumentos importantes en cuanto a la vida después de la muerte es ¿cómo se puede prohibir algo que no va a ocurrir? ¿Cómo se puede prohibir que se recurra a los muertos cuando los muertos no existen? Es una contradicción. Es como si yo dijera, vamos a prohibir conducir a 200 kilómetros por hora y no hay coche. ¿Para qué se prohíbe si no hay coche? Pues, ¿por qué se prohíbe? El mundo está lleno, la historia de la Iglesia está llena también de personas que han recurrido también a la muerte, a la neuromancia, a contactar con los muertos en el más allá. Independientemente de la opinión que podamos tener, eso está ahí. Y una de las cosas que nos dice la palabra de Dios es que se prohíbe precisamente eso porque es un terreno muy complicado, muy difícil, muy diabólico ese terreno. Y por lo tanto, es una prohibición. ¿Cómo se puede prohibir algo que no existe? Es una prueba para mí importante de la muerte, de que después de la muerte hay vida. Si no hay vida después de la muerte, podemos preguntarnos, ¿dónde está Enoc? ¿Recordáis que a Enoc se lo llevó el Señor? Hay solamente 2 hombres en la Biblia, en la historia, que yo sepa, aparte de Jesús, y Jesús también lo conoció, 2 hombres que no han conocido la muerte. Enoc, un día el Señor se llevó a Enoc y no murió. Otro es Elías, recordáis que se lo llevó
en un carro y Elías también contempló la muerte. Si no existe la vida después de la muerte, ¿dónde está Enoc? ¿Dónde está Elías? Si no existe la vida después de la muerte. Es interesante porque la misma Biblia nos da una respuesta, porque no nos habla digamos, de Enoc, pero sí nos dice que Elías se puso cuando ocurrió lo que conocemos, cuando se aparecieron Moisés y Elías, se aparecieron a Jesús y le dijeron a Jesús lo que iba a ocurrir y ya le quedaba poquito para vivir. Y tú dices, se aparece Elías a Jesús después de miles de años para indicarle un poco los acontecimientos que iban a tener en su humanidad. Es decir, Elías estuvo ahí, no resucitó porque no había muerto, estuvo contemplando y estuvo hablando con Jesús. La Biblia, hermanos y hermanas, nos enseña acerca de la vida eterna, acerca de la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, me encanta, me maravilla, me sorprende. El Señor en su palabra nos dice una y otra vez que Él ha venido a darnos vida eterna. No solamente ha venido a cambiarnos, por supuesto que sí. La mayoría de los que estamos aquí hemos sido cambiados por Cristo, hemos sido transformados por Cristo. Aquí encontramos hombres y mujeres que son historias palpables de la realidad de Jesús en su vida. Hay hombres y mujeres que han cambiado. Yo mismo he cambiado, yo he sido transformado por la sangre de Cristo. Yo soy otro Pedro desde que conocí a Cristo con 17 años. He sido otra persona, igual que tú. Al conocer a Cristo, Cristo no solamente viene para cambiarnos psicológicamente, no solamente vino para darnos un propósito en la vida, no solamente vino para hacernos decir, cásate, ten hijo o usa tu vida para hacer el bien, que sí, que también lo hace, pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan eterna. Y el cristianismo siempre ha creído en eso. El cristianismo siempre ha creído en la vida eterna. Los creyentes han muerto creyendo en la vida eterna. No solamente que aquí se acaba la vida, se acabó, he muerto y se acabó, sino que creemos que después de la muerte hay vida y tenemos que decirlo, tenemos que creerlo, es lo que dice la palabra de Dios. Alguna vez he comentado que una de las experiencias más importantes de mi vida fue cuando yo era un chaval y fui un día paseando por el cementerio de San Fernando y me encontré con el cementerio de los protestantes. Mi pastor Galindo Fernández me había dicho, hay un cementerio, en el cementerio de San Fernando hay una parte para los protestantes. Y sabéis que en la época de Franco, pues en fin, los evangélicos pues fuimos perseguidos, como tantas otras veces, y en el cementerio se enterraban a los protestantes, a los comunistas y a los que se habían suicidado. Ahí todo mezclado, todo ahí, ¿no? Y yo fui, cuando me lo dijo mi pastor Gavino, fui un día, pasar por el cementerio, además es muy fácil, está entrando a la derecha, y yo empecé a ver las tumbas, y yo estaba diciendo, ¿cómo es posible? Estas personas que han muerto, estos creyentes que han muerto, todos con versículos, todos hablando de la esperanza bienaventurada de estar en el cielo, hablando de Jesús, aunque soy la resurrección de la vida, que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, yo les doy vida eterna, etc. Un montón de versículos, y tú dices, estos hombres y mujeres que han muerto, están muertos y siguen hablando de su fe, porque todos creían en la inmortalidad, todos creían en la vida eterna, todos pensaban que iban a estar con Jesús. Hace poco he vuelto a estar en el cementerio. Hace poco, a la semana pasada, no recuerdo más, con Mina, hace 2 semanas, con Esther. Esther quería ver la tumba de los abuelos, de los padres de Char. Cuando murió mi suegra, ella no estaba aquí, en fin, vinieron y fuimos al cementerio a ver la tumba de los... Y es interesante, hermano, porque han puesto a mi suegra y a mi suegro, están juntos, más o menos, están juntos, y al ladito, muy cerquita, hay una foto de un señor, es una foto, podéis verla cuando queráis, es una foto de un hombre con algo que a Pepe Roma Santa le encanta, con un botín. Hay una foto de un hombre medio con un botellín cruzado en el cementerio. Así, vamos, o sea, con el botellín.
y, y hablaba un versículo, precisamente que es la resurrección y la vida. Y yo estaba viendo eso, mi hija y yo estábamos viendo eso, y empezamos a reírnos. Yo estaba diciendo, si alguien de la Cruz viese esto, venía y hacía una campaña de publicidad con esto, vamos, tremendo, vamos. El hombre allí con su botellín, y después, y a mí me pareció encantador. A mí me pareció realmente una cosa magnífica, porque el creyente que cree en la muerte vive la vida. El creyente que cree en la vida después de la muerte vive la vida. La vive con ansia, con ganas, porque la vida se nos escapa. Pero sabemos que hay después algo que es muchísimo mejor, como decía el apóstol Pablo, muchísimo mejor, que es la vida eterna con Jesús. Y aquí este hombre es una realidad de botellín, en el sentido de la vida, de pasarlo bien, la un campo fresquita. Pero yo soy la resurrección de la vida, sé que me iré para allá. A mí me parece encantador, me parece una cosa, un mensaje ahí realmente tremendo, ¿no? Sin grandes causas, sin grandes, pero hoy es una más sencilla. Y creo que esa es la lección para nosotros los cristianos. Los cristianos, lo he dicho toda mi vida, los cristianos somos los primeros que tenemos que disfrutar de la vida. No, me dan miedo los cristianos que siempre están apagados, me dan miedo los cristianos que siempre dicen que no, me dan miedo los cristianos que siempre tienen cara de acelga, me dan miedo los cristianos que siempre están con el no por delante, me dan miedo que a todo es pecado, que todo es malo, que todo es... Me dan miedo, yo no quiero saber nada con esa gente. Porque los cristianos somos los primeros que tenemos que vivir la vida, disfrutar de la vida, disfrutar de una buena comida, disfrutar de una buena amistad, disfrutar de una buena película, disfrutar de un buen libro, disfrutar de puestas de sol, disfrutar de la playa, disfrutar de los nietos, de los hijos, disfrutar del viento dándote la cara, de un buen cuadro, disfrutar, hermano. Si Dios es el dador de la vida, nosotros que somos sus hijos, ¿cómo no vamos a disfrutar de la vida? De las cosas preciosas que Dios nos da cada día. Por eso creo que el creyente, cuando entendemos bien esto, cuando entendemos lo que es la vida después de la muerte, somos los primeros en intentar vivir la vida como debemos vivirla, con alegría y con gozo. Con alegría y con gozo, conforme al propósito de Dios. Pero viviendo realmente como el Señor quiere. Si no existe la inmortalidad y la vida eterna después de la muerte, ¿por qué resucitó Jesús a la hija de la viuda, al hijo de la viuda de Naín? ¿Por qué resucitó Jesús a la hija de Jairo? ¿Por qué resucitó Jesús a Lázaro? ¿Por qué resucitó Jesús a Eutico? ¿Por qué resucitó Jesús en los tiempos de Eliseo? Como sabía, Eliseo resucitó a varios. ¿Por qué cuando Jesús murió en la cruz resucitaron varias personas? Lo dice también la Escritura. ¿Por qué? ¿De dónde vinieron si no hay vida después de la muerte? Si no hay vida después de la muerte, ¿dónde estuvo Pablo? ¿Dónde estuvo Pablo cuando estuvo en el tercer cielo? Ese tiempo que estuvo que Dios le dio esa oportunidad de estar en el tercer cielo, que también llamó paraíso. Si no hay vida después de la muerte, ¿por qué sufrió Jesús? Para mí es lo más importante. Si no hay vida después de la muerte, ¿para qué sufrió Jesús en la cruz? ¿Por qué tanto sufrimiento? Tanto dolor, si al final no hay vida después de la muerte? ¿Para qué perdió el tiempo, entre comillas? ¿Para hacernos menores hombres? ¿Para fundar una religión? Eso lo hacen siempre la gente. ¿Por qué murió Jesús con tanto sufrimiento si no hay vida eterna? Hermanos y hermanas, en esta mañana he intentado decirte lo que la Biblia enseña acerca de la inmortalidad. He intentado, sé que es un tema difícil, sé que es un tema casposo, es un tema que nos puede aburrir, lo entiendo, pero es un tema muy importante, es un tema súper importante. Nuestro destino depende de nuestra fe, en lo que creemos, en quién hemos creído. Y la Biblia nos dice que existe la muerte, y la vida más allá. Más allá nos dice, no solamente existe la muerte, sino también existe la inmortalidad y la vida eterna. Y no te olvides una cosa tremenda. Jesús está en el cielo, según vemos en Juan 14. ¿Qué nos está preparando Jesús? Aquellos que conocéis la Biblia. ¿Qué nos está preparando Jesús? ¿A quién hay que prepararnos al cielo? Una morada. Una morada.
Jesús nos está preparando una casita, no sé cuánto será la casita, pero nos está preparando una morada según la Biblia nos dice. Si no hay vida eterna, ¿para qué la está preparando? Hay una vida eterna, hermano. Disfruta de la vida eterna. Sabes que vas a ir al cielo. Sabes que vas a ir al cielo. No por tus méritos, no por tu gracia, sino por tu fe en Cristo. Y porque Jesús, los hombres somos todos mentirosos. Jesús. Y si Jesús dice una cosa, es así. Jesús no es hombre para que. Y déjame decirte esto, disfruta de la vida. Disfruta de un botellín con helado. Disfruta de un tomatito con sal rojo. Disfruta de un pastelito si el azúcar no está mal. Disfruta de paseos. Disfruta de la sonrisa. Disfruta de la vida. Porque somos los primeros que tenemos que disfrutar de las cosas bonitas que Dios nos da. Porque cuando se acabe aquí, nos iremos a un sitio más bonito. Y estaremos con Él por la eternidad. Amén.